Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Gustavo Leal Fernández. Gustavo es profesor, investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el plantel Xochimilco, y es un especialista en políticas de salud, políticas de protección social y jubilaciones. Gustavo tiene una enorme cantidad de libros de las que ya no te quieres acordar, ¿verdad, Gustavo? Lo he extraviado. Gustavo, cuando hablamos de pensiones en México, tenemos que distinguir muy claramente que la mitad de la población, por lo menos, no tiene acceso a ellas. Se encuentra en la informalidad y no ha cotizado a ningún sistema de protección para la vejez. Es un problema. Es un problema muy serio y es uno de los resultados de las mal hechas reformas de los últimos 21 años, la del IMSS, la del ISSSTE, la de CFE, la de Pemex, la de la Banca de Desarrollo, y en efecto de 10 trabajadores, 6 los tenemos fuera de un esquema formal de futuro pensionario. ¿Y esa gente cómo le hace para sobrevivir entonces? ¿La mantienen sus hijos? Bueno, parte del problema es eso, que México tiene un traslado, podríamos decir, del bono demográfico. No hemos acabado de ver cómo va a explotar exactamente eso que está señalando, pero lo hemos visto en otras partes. Por ejemplo, en Chile ya fue manifiesto, en Japón también lo hemos visto manifiesto, también en Estados Unidos se empieza a ver a partir de la gran reforma neoliberal que ellos impusieron en los últimos 25 años. Si México no toma medidas, eso veríamos de manera muy catastrófica, digamos. Cuando hablamos de pensiones, estamos hablando de varias cosas al mismo tiempo, porque no es lo mismo el sistema pensionario de los trabajadores al servicio del Estado de aquellos trabajadores que laboran para la iniciativa privada. Claro. Sí, en México tenemos dos grandes pilares, digamos, el apartado A, los trabajadores al servicio de la iniciativa privada, que están cubiertos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y los del apartado B, los trabajadores al servicio del Estado, que están cubiertos con la ley burócrata, que le llamamos la ley del ISSSTE. Además tenemos una gran cantidad de leyes estatales, ¿verdad? Entonces tenemos esos dos grandes pilares que son lo que soporta a ese 40% de la población que tiene una pensión definida. Una de las características del empleo que se está creando en México es el de la precariedad. Los jóvenes que entran a laborar, por ejemplo, a las tiendas de ocasión, que emplean casi 200,000 trabajadores, pues no tienen vacaciones, no tienen seguridad social, muchos de ellos, no tienen por lo tanto pensiones. Es decir, el universo de las pensiones contempla a gentes o que ya tienen mucho tiempo trabajando o gentes que tienen acceso a empleos de calidad. Correcto, sí. El gran problema que tenemos es lo que da pie en el marco, digamos, regulatorio, la Ley Federal del Trabajo, que es el que da pie a estas condiciones de empleo. Entonces, desde 1982 hasta 2018, los gobiernos mexicanos y sus tecnocracias han apostado por una deslaboralización. O sea, ellos francamente lo que quieren es que se rompa el principio de tener pensión por el artículo 123 constitucional, que es por el empleo directo, a virar al artículo 4 constitucional, que establece un derecho social a la salud y a la protección social. Eso se ha jugado en México con variaciones en los últimos 36 años. Y eso es lo que está en la base de una reforma laboral, la de noviembre de 2012 de Peña Nieto, que es la que por primera vez retira la responsabilidad del Estado como apoyo moral del trabajador, considerando que la relación de trabajo es asimétrica, que el contrato no es un contrato cualquiera y que el patrón tiene preponderancia. Entonces, Peña Nieto, que yo cortaría ahí lo nuevo, es realmente el primer intento serio para modernizar el país, incorporarlo a la globalización a costa del salario de los trabajadores. Y entonces él opta justamente por una deslaboralización franca y ofrece constituir un sistema de seguridad social universal que afortunadamente no logra instaurar, pero que no queda la duda
de si el nuevo gobierno justamente pudiera repetir esa musicalidad que significa dejar a la siguiente generación sin ninguna protección. Cuando hablamos de pensiones estamos hablando de dos universos también distintos, en el sentido de que por un lado están pues los trabajadores que han currado toda su vida, cotizado a sistemas de seguridad social y que al final tienen pensiones muy limitadas, y funcionarios públicos o gerentes de empresas privadas que tienen pensiones de pedigrí, ¿no? Hay muchos casos de trabajadores del más alto nivel, por ejemplo, de las empresas energéticas mexicanas, que disponen de pensiones estratosféricas en relación con las que reciben la mayoría de los trabajadores. Es muy exacto eso. En México hay una gran heterogeneidad dentro del universo de la propia población cubierta. El grueso de los trabajadores lo tenemos en un porcentaje de los 5 salarios mínimos, 6, 7, 8. Y luego tenemos hasta arriba, en efecto, lo que llamaríamos las pensiones doradas, no de los expresidentes o ministros de la Suprema Corte, sino de esas capas ejecutivas que están en el tope de 25 salarios mínimos o 25 UMAS. En efecto, ahí la brecha es enorme y parte de lo que pensamos mi grupo de trabajo y yo mismo que hay que hacer es inmediatamente establecer un grupo de estudio que haga un corte de caja en estos últimos 21 años y precise perfectamente que esas heterogeneidades no pueden proseguir en el futuro. Hay que dar un barrido de homogeneización a todo el sistema pensionario hacia el futuro. Pero ese es un trabajo nuevo que hay que hacer, haciendo previamente este corte de caja y señalando estas inequidades verdaderamente bárbaras. ¿Sí? Cuando uno ve la vida que llevan los pensionados, por ejemplo, en los países de la Unión Europea, uno puede encontrar allí una calidad de jubilación que no tiene nada que ver con la que se vive en México. Los pensionados tienen vacaciones, viajan, pueden ir a los museos, estudiar. Y aquí muchos jubilados se ven obligados a buscar un nuevo empleo de manera ilegal en muchas ocasiones para poder sobrevivir. Es exacto, sí. Las pensiones europeas, como también las norteamericanas, incluso los fondos 401k, etcétera, las pensiones de ciertos países como Singapur, digamos, en los modelos de los tigres asiáticos, tienen la característica de que son pensiones reales. La gente no solo puede vivir de esa pensión, sino es una pensión que les abre lo que André Gorz muy bien planteó al final de su vida, seguramente él mismo pensando en su situación, como un otro tiempo, lo que yo al trabajar con los grupos de jubilados y pensionados presento como la verdadera agenda del tiempo del jubileo, que es otro tiempo de vida, otro tiempo de esparcimiento. Eso no existe en México. Las pensiones están peleando contra la inflación y están peleando sobre todo contra una cultura de golpeo mediático que quiere ponerlas como un asunto meritocrático. Por ejemplo, la prensa insiste, hay trabajadores de Pemex que se están llevando 45,000 pesos mensuales. Sí, señor, por supuesto. Eso se trabajó, es justo y se tiene que pagar. $2,200. Claro. Pero son los topes en Pemex. Cuando vemos la media que yo decía en el apartado A o en el apartado B, todavía peor en la ley del ISSSTE, ¿verdad? Donde tenemos salarios mucho más bajos. No hay manera de que, y esa es la esperanza que yo tengo, que el gobierno ponga ahora a debate, de que se siga planteando esto como un costo y no como un derecho, que es lo que hay en Europa. Ahora, en Europa hay que tomar también en consideración que los gobiernos han sido siempre capaces de preservar, por el peso electoral que tienen, estos grupos de jubilados y pensionados. La experiencia más reciente la tenemos en España, donde una movilización enorme puso al gobierno de Rajoy contra la pared, y ahora Sánchez, por el Partido Socialista Obrero Español, no ha tenido menos que ajustar los presupuestos a esa presencia. Eso es lo que en México, dado el fenómeno partidocrático, muy pronto también, creo yo, va a cambiar. Tenemos 12 millones de jubilados
Y seguramente sus jubilados y pensionados van a empezar a pensar y a pesar en este sentido, y lo que necesitamos es virar la manera de plantear el problema. Trajiste a colación un enfoque muy interesante. Generalmente cuando se habla de los pensionados, se habla como si fueran privilegiados. Exacto. No tienen derechos, tienen privilegios en relación con el resto de la población. Incluso las palabras que se usan para las pensiones son palabras como carga. Exacto, costo. Las finanzas tienen Costo que cargar fiscal, y no carga. como un derecho ganado después de muchos años de trabajo. Exacto. Sí, ese es un punto que yo he insistido mucho en México y venturosamente contamos con grupos muy avanzados en las organizaciones de jubilados y pensionados, pero no solo, también entre los trabajadores activos que se me acercan mucho, que están por jubilarse, y especialmente por mi condición de profesor con los jóvenes, digamos. Yo por eso hablo de 3 generaciones. El secreto es hacer una propuesta integrada, donde no se separe a jubilados y pensionados de los activos, que se van a jubilar, los que están trabajando ya, y de los jóvenes, con la intención justamente de lo que tú ahorita subrayas. Esperamos que el nuevo gobierno supere ese enfoque, porque ese enfoque es absolutamente irresponsable e irrespetuoso respecto a la generación que ya trabajó y a los que están trabajando. O sea, la pensión representa un nivel de dignificación. Y aquí viene un problema de fondo con la propuesta de López Obrador. López Obrador inmediatamente ha presentado la duplicación de la pensión para adultos mayores como una de sus grandes políticas e incluso con pretensiones de universalizarla. El pequeño problema es eso no es una pensión. Una pensión es para quien trabajó los 30, los 35 años y se ha ganado ese derecho. Ellos deberían llamarle a eso un apoyo alimentario, porque lo que están haciendo es abusar de la palabra pensión y además no presentarlo como un esquema universal, sino decir que se trata de una transferencia donde el gobierno va a colocar recursos que van a complementar con un apoyo la capacidad de consumo de todas estas personas. Pero no es una pensión, y por ahí deberíamos empezar, por hablar un lenguaje preciso. Hagamos una pequeña historia de esto que está señalando. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, impulsó un programa pionero en muchos sentidos de otorgar a las gentes de la tercera edad una cantidad de dinero fija, mensual, independientemente de si habían cotizado algún sistema de seguridad social. Ese sistema después fue retomado por el gobierno federal. Fusilado. Fusilado, copiado, como por le Fox. decimos en México. Fusilado por Fox. Sí. Y ahora López Obrador anuncia que va a duplicar ese monto a nivel nacional. La pregunta sería si un esquema de esa naturaleza, Gustavo, es viable, pero vamos primero a una pausa. Correcto. Y a ustedes, amigos, amigas, las invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en Cruce de Palabras, conversando con el doctor Gustavo Leal sobre la situación de los jubilados y las pensiones en México. Gustavo, antes de irnos al corte, hacíamos un recuento de lo que habían sido las políticas de Andrés Manuel López Obrador hacia la tercera edad, y te preguntaba yo si un esquema como el que propone de ampliar, duplicar en los hechos esta transferencia, tú llamas que se trata de una ayuda alimentaria, es viable. Porque durante la campaña fue señalado esto como una medida populista, queriendo con ello descalificarla. Es completamente viable. Cuesta en el año 2019 80,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque actualmente existe la bolsa del programa 65 y más, que tiene 40,000 millones de pesos en 2018. Es decir, necesitarían poner los otros 40,000 millones y con eso cubres este universo. Ahora, la viabilidad, insisto, habría que proyectarla hacia una perspectiva más amplia. Si López Obrador se queda con esto y no corrigen el nombre,
le siguen llamando pensión y no apoyo alimentario, no nos ayuda en términos de los problemas estructurales que tenemos para resolver el desafío pensionario mexicano. Y ese desafío consiste en lo siguiente: nosotros realmente tenemos un problema serio. Va a haber que pagar durante los siguientes 30 años pensiones para un universo creciente de la mitad de la población que tenemos con derecho, digamos. La tecnocracia trató de reformar, reformó mal, y el fracaso se lo quiere atribuir a la ignorancia de los trabajadores. Yo lo que propongo frente a eso es que haga un corte de caja, que se reconozca que las reformas están mal hechas y que si hoy día se va a pagar tanto en pensiones es porque esas reformas tienen un costo fiscal extra. Le llamamos los caramelos de la reforma, tanto en el IMSS como en el ISSSTE. Hecho esto, entonces nos queda el siguiente asunto. El tigre ya está ahí. El problema está ahí. Tenemos que pagar eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos mejor? Y entonces, hablar de pensión duplicada universal nos confunde, porque lo que tenemos que resolver es otra cosa. ¿Cuál es el monto de esa pensión? Son 1,200 pesos lo que van a proponer ellos, pero a nivel nacional. Porque ahorita la pensión es la de 65 y más, es bimestral, son 580 pesos bimestrales. Ellos la van a hacer mensual por 1,200 pesos. Mensuales, universal para todos, meterán una ley y va a ser pareja a nivel nacional. Es decir, desaparece la pensión de hoy día del DF y que está replicada en casi todos los estados de la República. Entonces tendríamos una sola, mal llamada pensión universal. En rigor, ayuda alimentaria universal. Una. ¿Se puede vivir con 1,200 pesos? Es extra. Eso no sería... Sí, yo sé, pero imaginemos que ese es el único ingreso de una gente de la tercera edad. Bueno, yo escucho de gente, porque en la Ciudad de México, en la época, por ejemplo, de López Obrador, de Ebrard, de Mancera, se hacía una reunión en el Auditorio Nacional que se llenaba, llevaban a Margarita, a cantantes famosos, ¿no? Y sí, la verdad es que 1,200 pesos... donde no puedes comprar alcohol, es una ayuda considerable para una familia, sobre todo para un adulto mayor que, por ejemplo, dependiera alguna vez de que lo que el hijo le quisiera dar, ¿no? Aquí volvemos a un poco al problema que tú señalabas. En México no solo necesitamos superar la visión del pensionado como un costo, sino en la propia familia, y hace falta algo muy importante, es el que no hace nada. Entonces, ese al cual le podemos dar las otras responsabilidades. Por ejemplo, yo conozco pensionadas muy guapas, de 40, 60 años, muy bien conservadas, que son las que se encargan de lo pesado, que es cargar a la familia enferma. Eso es completamente absurdo, porque una mujer es mucho menos fuerte que el hombre que va a atender. Pero hay ese asunto que ha generado esta cultura tecnocrática y fomentado, diría yo, incluso por escuelas como las de Chicago. Hay un premio Nobel, Richard Thaler, un gran premio Nobel que acaba de escribir obra respecto a la economía conductual. Entonces, aquí en materia del retiro, los tecnócratas mexicanos, al estilo de Mead o de Miquel Arreola, les gustaba decir, sí, el problema de las pensiones en México es que la población mexicana tiene sesgos conductuales. Es decir, no ahorra porque se lo gasta todo en el presente, cuando el problema de fondo es que el salario no da para ahorrar, ¿verdad? Entonces, este conjunto de asuntos son los que tendríamos que meter al debate en la línea de lo que señalaba yo debería ser una solución. Sí se van a tener que pagar todas esas pensiones y va a ser un costo fiscal pesado. El gobierno no puede decir como los tecnócratas, voy a recortar por las pensiones. No, señor, usted reformó mal, hoy pagaríamos mucho menos en pensiones, pero lo vamos a tener que pagar. Ahora, ¿cómo lo resolvemos bien? Eso es lo que yo he estado trabajando durante años y, por supuesto, tengo una propuesta. Llevamos años hablando de que el sistema pensionario está en crisis, de que es inviable, de que hace falta reformas profundas. Se ha aumentado la edad de la jubilación, se han reducido los topes de la jubilación. ¿Realmente está en crisis el sistema pensionario? Eso no es cierto. Esa manera de presentar el problema es el lenguaje del amo. Eso es justamente lo que hizo la tecnocracia mexicana para justificar la reforma, sobre todo del ISSSTE. Es muy caro. ¿El ISSSTE qué es el ISSSTE? Explíquenos. Ese es el instituto que ampara a los trabajadores al servicio, nuestra burocracia, ¿verdad? Ese lenguaje lo único que logró fue polarizar, ¿verdad? No es cierto. El sistema pensionario mexicano
Fue y ha sido un sistema que cumplió con sus obligaciones y deberá seguir cumpliendo. Lo que se necesita es hablar a la población ahora con toda verdad y decir: no se puede repetir en un gobierno nuevo, progresista, el lenguaje anterior. Lo que se hizo antes estuvo mal reformado y por eso es costoso. Pero ahí tenemos el problema. ¿Cómo lo atacamos mejor? Entonces, primero quitamos de que está en crisis y decimos: va a haber el compromiso con el que tiene por su contrato el derecho a la pensión. Y cortamos en diferentes grupos, protegemos a los que se van a jubilar y el secreto está a la nueva generación. ¿Qué le ofrecemos a la nueva generación? Hay que armar una nueva caja, no como la del modelo actual de Afore o de capitalización como hay en América Latina, sino una caja volteada, donde tú pongas, el Estado te apoye y si te sobra, ahorras complementariamente, pero si no, tienes una caja segura. Ese es el paso que tiene que dar el gobierno entrante. El sistema de pensiones de los trabajadores de la iniciativa privada es un sistema de pensiones privatizado. No lo era así en el pasado, pero hubo una reforma que lo permitió. Son lo que tú acabas de señalar, las famosas Afores, que son instituciones muy rentables. Claro. Que ganan muchísimo dinero, que no se traduce en las pensiones que reciben los trabajadores. Ese es el problema, sí. Y han sido una de las palancas para financiar grandes inversiones privadas. ¿Cómo explicarnos esta paradoja? Sí, ese es tal vez el problema interesante. Los únicos países que adoptaron esta recomendación del Banco Mundial en su momento, Chile, México, algunos países del este como Estonia, por ejemplo, Polonia, ¿no? Se ve en todos los casos que había la oportunidad de que la tecnocracia tomara esta decisión. 25, 20 años después, lo que vemos es que generaron un monstruo. Y eso es lo que explica justamente lo que tú señalas. O sea, vivimos en un monstruo. Vivimos en un monstruo por lo siguiente, le llamamos sistema de ahorro para el retiro. Sí es un sistema de ahorro forzoso, pero no es un sistema de retiro. O sea, es un éxito como sistema de ahorro. Y es curioso, los tecnócratas mexicanos, y para quien nos siga en América Latina, lo oirá en cualquiera de sus ministros de finanzas, lo que se dice es: tenemos una bolsa monumental de recursos. Hoy día las Afores son nuestro principal financiador interno. No lo teníamos antes, como diciendo: no sean bárbaros, no le peguen a esto. Es por el ahorro forzoso de 21 años, porque el dinero, en vez de tenerlo el IMSS, ahora lo tiene una Afore. El IMSS es Instituto Mexicano del Seguro Social, la gran caja, podríamos decir, donde tenemos 20 millones de trabajadores asegurados. Entonces, tenemos esos recursos no en una caja pública, sino lo tenemos en una administradora privada, y con eso podemos financiar el desarrollo. Yo les digo, perfecto, eso está muy bien. Ahora, el problema es que ese dinero es para las pensiones. No porque ustedes financien al gobierno, o financien carreteras, o hospitales, hoteles, ¿no? O incluso en México aeropuertos, ¿no? Es decir, ese dinero debería ser rentable para que la pensión fuera más alta. Entonces, 21 años después, ¿qué tenemos? El dinero es descomunalmente grande, son 3.4 billones de pesos. Pero la pensión es del 25%, un cuarto del salario. Cuando en cualquier régimen, el que se jubila, se sabe, se va con la mitad, pero se va estable, es decir, con el 50%, con el 60%. Entonces, el caso mexicano como el chileno está atascado en eso, porque los gobiernos no han tenido voluntad. Bachelet lo intentó y no pudo. Los Kirchners hicieron una nacionalización, Evo Morales en Bolivia. En todos esos casos vemos que hay un problema que ahora en México tienen oportunidad. La oportunidad sería decir: primero, por la siguiente generación, construyamos una nueva caja para esos jóvenes precarios que no tienen ninguna expectativa. Y lo otro, ajustémoslo para que se respeten los derechos, pero vamos a dar un golpe de timón al sistema pensionario y vamos a dejar decir que es inviable, que es una carga y que los jubilados nos van a acabar comiendo el presupuesto, que es lo que decía el candidato de la derecha, o los candidatos de la derecha en México. Eso es lo que tú dices de tu diagnóstico. Claro. ¿Qué dice el futuro gobierno de López Obrador? El futuro gobierno de López Obrador no dice en esta materia nada. El nuevo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa,
hizo una peligrosa declaración al siguiente día de tomar posesión, bueno, de ganar la elección, el 3 de julio, diciendo que el problema de las pensiones crecía. Yo inmediatamente escribí un artículo en nuestro periódico La Jornada aclarando, señor secretario, mucho cuidado. Usted representa ahora un gobierno con un mandato del cambio, o señor secretario, por a punto de serlo. No utilices el lenguaje porque ese es el lenguaje del cual venimos. Constituya una comisión de estudiosos, hagamos el corte de caja y vamos a buscarle una solución al problema. Pero no digamos que las pensiones son un problema que se está agravando, porque eso es lo que dijeron las anteriores administraciones. Hay que decir que sí es un problema, pero antes hay que hacer el corte y proponer soluciones para adelante. Yo entiendo, esa declaración al otro día de la elección era para los grandes intereses económicos, entre ellas para las calificadoras de deuda. Entonces él dijo, bueno, sí estamos pensando en una reforma, pero para más adelante. No, momentito. Vamos a empezar con orden. Entonces, salvo la pensión universal mal llamada, como yo digo, que duplica para adultos mayores, que debía ser apoyo alimentario, no hay ningún otro elemento. Hay algún silencio después de que yo publiqué ese artículo, pero tengo entendido que hay disposición de discutirlo. Y yo estoy esperando. Pero no se ha hecho esto. Por lo momento no tenemos una comunicación pública. Pero esta propuesta que tú haces es también una propuesta del mundo sindical o... Por supuesto, es ante todo una propuesta del mundo sindical, de los trabajadores y sobre todo de los jubilados y pensionados. Sí, es una propuesta con pie popular, digamos, no es una propuesta académica. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras, y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.